Estamos enlazados nuevamente para compartir el cuarto día de conferencias en este segundo seminario internacional de actualización de farmacología para el personal sanitario. A todos ustedes, gracias amigos por estar formando parte de este ciclo de charlas. A nombre de la familia de Levens Capacitaciones, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro siguiente expositor, con quien vamos a estar cerrando este cuarto día de charlas, a nombre también del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y Centro Universitario Azteca de México, ASEM de la Universidad Técnica de Ambato, a su salud, Medical Brains, nuestros distintos gremios y asociaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Central del Ecuador. Gracias por estar presentes aquí y recibimos de una manera muy especial a nuestro expositor, con quien estaremos cerrando este cuarto día de conferencias, el doctor José Marcelo Ortiz Jiménez. Conozcamos un poco de la trayectoria del doctor José Marcelo Ortiz y la temática que estaremos abordando. Él es bioquímico farmacéutico, graduado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, magíster en gestión de la calidad y productividad por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, doctorante en ciencias de la salud en la Universidad del Zulia de Venezuela. Además es docente del programa de maestrías en el Laboratorio Clínico Mención Microbiología de la Universidad Técnica de Ambato, con una amplia experiencia en trabajo interinstitucional y colaborativo con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y el Laboratorio Supranacional de Tuberculosis en Massachusetts, coordinador de la universidad en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba, y en esta noche estaremos abordando la temática de distribución y eliminación de medicamentos. Máster Marcelo Ortiz, qué gusto darle la más cordial bienvenida a esta su casa, la plataforma de Levens. Para todos nuestros amigos, gracias por estar aquí. Nos damos en este momento el paso. Le pedimos reactivar su micrófono, habilitar su cámara y le podemos escuchar, doctor Marcelo. Bienvenido. Buenas noches. No sé si me pueden escuchar correctamente. Sí, le escuchamos perfectamente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy justamente. Tenemos planteado topar el tema relacionado con lo que es distribución y eliminación de fármacos. Si bien es cierto, todo el proceso el proceso terapéutico y la acción de un medicamento es un proceso que se encuentra interconectado e interrelacionado desde el momento que se realiza la administración del medicamento. Y justamente cada una de estas fases que comprenden los mecanismos de acción de un medicamento tienen su importancia. Como decía, la administración del medicamento vendría a ser la parte inicial, considerando que incluso previamente, y muchas veces se deja por fuera, se deja de lado, el asunto de la prescripción. Es importante una adecuada prescripción del medicamento, tomando en cuenta que en base a la prescripción y en caso de que sea necesario, los ajustes pertinentes de la dosis para la administración de un medicamento son algunos de los aspectos críticos que van a llevar, o más bien dicho, van a determinar el éxito de una terapéutica. Entonces, como digo, no podemos dejar de lado porque existen procesos relacionados justamente con lo que es la distribución, eliminación de medicamentos y el hecho de incluso de la biodisponibilidad de un medicamento tiene mucha relación con estos procesos de ajuste y selección de dosis. Entonces, posterior a la administración, y obviamente, como les decía, tomando en cuenta una adecuada prescripción, nosotros vamos a tener todo el proceso de liberación del medicamento que viene a ser parte característica de el producto farmacéutico como tal, comprendiendo que existen las diferentes formas farmacéuticas que han sido diseñadas justamente para proporcionar, o más bien dicho, para el aprovechamiento al máximo de el medicamento y para que éste pueda ejercer su acción en los órganos diana o en el lugar en donde está predefinido su mecanismo de acción. Una vez que nosotros tenemos la liberación, vamos a tener la absorción, que es un proceso que viene a resultar ya un poco más complejo desde el punto de vista en que la influencia, además de el diseño como tal del medicamento, tenemos la molécula, es decir, la parte química
que va a intervenir en todo el proceso de absorción. La misma biología o la variabilidad biológica es un aspecto importante que se debe tomar en cuenta también cuando se realiza el diseño de medicamentos, eh, que puede variar, ¿no? Que puede variar o puede diferenciar el mecanismo de acción de los medicamentos. Y posterior a esto, nosotros tenemos lo que es la distribución y finalmente el metabolismo y excreción de los medicamentos. Y estas fases de distribución y metabolismo y excreción también resultan ser importantes, ya que en cierto punto vienen a equilibrar el tiempo de acción del medicamento, la concentración plasmática del medicamento, incluso debido a los mecanismos de los sistemas de resorción de los fármacos. Entonces, todo esto nosotros debemos comprenderlo desde el inicio, en su integralidad, para poder saber, o más bien dicho, para poder dilucidar obviamente para poder realizar el diseño de medicamentos para quienes se encuentran inmiscuidos en el campo de el diseño de medicamentos. Como les decía, todo el proceso de utilización de un medicamento parte de la administración del medicamento, ¿sí? En la forma farmacéutica que corresponda, ¿sí? Y esto pasará a la circulación sistémica mediante el proceso de distribución, tomando en cuenta que habrán medicamentos que se administren directamente por vía intravenosa, por ejemplo, y estos medicamentos van a pasar directamente al flujo sanguíneo sin pasar por el efecto del primer paso. Entonces, en este sentido, obviamente, nosotros vamos a tener una concentración plasmática inmediata, digámoslo así, mientras que los medicamentos que tienen sus formas farmacéuticas para administración por vía oral o por otras vías, entonces van a tener un efecto un poco más retardado y obviamente se va a alcanzar la concentración plasmática un tiempo posterior. Una vez que nosotros tenemos la droga o el fármaco en la circulación sistémica, pasamos a lo que son las fases de metabolismo y excreción que se da en los diferentes órganos. Y obviamente esto también viene a ser parte de el mecanismo de acción del medicamento. Existen aspectos importantes que se deben tomar en cuenta cuando hablamos de la distribución de un fármaco en el organismo. Y justamente está relacionado con aspectos que los había mencionado hace un momento, ¿no? La distribución está afectada, por un lado, por procesos de biotransformación, ¿sí? Los efectos de biotransformación que pueden generar metabolitos, que son, en algunos casos, son los que ejercen acción en los órganos diana, o a su vez pueden pasar directamente al torrente sanguíneo. Una de las cuestiones importantes es que el medicamento va a ejercer acción siempre y cuando haya un receptor. Y justamente ese es el tema de que los medicamentos son distribuidos en una forma no diferenciada. Los medicamentos van a pasar a la circulación sistémica, van a pasar a través del torrente sanguíneo y no tienen una especificidad en la mayoría de los casos, digamos así, sino van a ejercer su acción en aquellos lugares en donde existan los receptores. Es decir, el fármaco más el receptor forma un complejo receptor-fármaco, que justamente es el que va a ejercer la acción deseada. Ahora, se debe tomar en cuenta que para nosotros lograr que el medicamento y en última instancia el principio activo, el fármaco, la droga, como se lo diga, ejerza la acción, vamos a necesitar que cumpla con ciertos criterios, digamos así, ¿cierto? Entonces, en este proceso, los fármacos van a en ciertos casos unirse a proteínas y en otros casos encontrarse en forma libre.
Y aquí nosotros tenemos que existe una interacción de los procesos dada la farmacocinética de los medicamentos. Nosotros vamos a partir, como les decía, de la administración, posteriormente la liberación y la absorción del medicamento, y esto va a dar lugar a que exista una porción del fármaco que se encuentre libre, así como también porciones de fármaco que se encuentren unidos a proteínas. ¿Sí? Cuando se encuentra unido a las proteínas, esto también es un mecanismo de transporte de los medicamentos, de los fármacos. Si bien es cierto, los fármacos ingresan al torrente sanguíneo, van a ser transportados por todo el compartimento central, que es justamente uno de los, eh, digamos, de los modelos que se conocen para lo que es la distribución, para comprender la distribución de los medicamentos en el organismo. Y así previamente lo que es el compartimento central viene a ser toda la porción líquida, la porción que contiene el mayor contenido de agua libre, que estamos hablando del torrente sanguíneo, y que viene a ser en primera instancia el primer lugar en donde se distribuye rápidamente un fármaco. Y para poder distribuirse completamente, el fármaco tiene que unirse a proteínas. Y las proteínas son aquellas que por un lado lo van a trasladar hacia diferentes lugares más distales. Y obviamente, una vez que son transportados, existe también esa factibilidad de que el fármaco sea liberado por las proteínas, tomando en cuenta ciertos factores como la relación entre el fármaco libre y el fármaco ligado a proteínas, ¿sí? Los mecanismos de adquisición del fármaco, es decir, el ingreso a nivel intracelular, si fuera el caso, a los tejidos o al líquido tisular. Entonces, hay varios factores que afectan o que influyen en la acción del fármaco como tal, ¿sí? Como les decía, en el sitio de acción terapéutica van a existir los receptores que van a enlazarse con la porción libre del fármaco, la porción libre que es la que ejerce la acción del medicamento. Por su lado también existen algunos depósitos tisulares, ¿sí? Que básicamente tienen una función de almacenamiento de los fármacos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos también que existen muchos fármacos que se los diseñan para que puedan tener una acción un poco más extendida o prolongada, y aquí entra, digamos, juega un papel importante aquellos depósitos tisulares que también eh, poseen receptores que se pueden enlazar a las moléculas que se encuentran libres del fármaco. Y también tenemos y debemos tomar en cuenta que van a existir sitios de acción no deseado que también poseen receptores, y básicamente a esto nosotros le debemos las acciones no deseadas, acciones indeseables o reacciones adversas a los medicamentos, que justamente nosotros no lo podemos controlar en la mayoría de los casos, e incluso dependerán de cada individuo por la variabilidad biológica, por el mismo comportamiento del medicamento, etcétera, ¿no? Y finalmente, como digo, tenemos el mecanismo de excreción. Para que nosotros podamos tener la acción deseada del medicamento, en muchos casos se tiene que dar una biotransformación, de tal manera que los metabolitos que se producen como parte de esa biotransformación van a ejercer la acción farmacológica. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos varios factores, digamos así, que van a afectar en la distribución y en este primer paso de la distribución, que viene a ser el transporte de los fármacos por el organismo. Entonces, nosotros aquí tenemos algunas características o algunos factores como el gasto cardíaco, el flujo de sangre o el volumen tisular, que son algunos factores de los cuales va a depender esa distribución del medicamento. Si nosotros tenemos un mayor gasto cardíaco, si tenemos un mayor flujo de sangre,
Entonces vamos a poder tener una mayor distribución o una distribución más rápida o más acelerada, digamos así, del medicamento en el torrente sanguíneo. Y también tenemos aquí lo que es el volumen tisular. Es decir, si nosotros vamos a visualizar digamos, aquella última instancia en donde el medicamento va a actuar, va a depender mucho del volumen de los tejidos en los cuales el fármaco va a ejercer acción. Y a eso se refiere el volumen tisular. Mientras mayor volumen tisular, es decir, mayor cantidad de tejido, mayor, digámoslo así, más compacto se encuentra el tejido, obviamente va a ser un factor que influye o afecta en ese transporte y distribución de los fármacos. Entonces, son factores que en primera instancia van a afectar a la distribución. Otros factores que nosotros tenemos que afectan a la distribución y al transporte viene a ser la liposolubilidad. Los medicamentos en muchos de los casos tienen afinidad con los lípidos, es decir, son liposolubles, y esto va a hacer que puedan atravesar ciertas barreras, dentro de lo cual tenemos algunas barreras que están constituidas principalmente por lípidos, y obviamente esto podría facilitar el ingreso de estos medicamentos que tienen una alta liposolubilidad, o en aquellos que tienen una menor afinidad por los lípidos, vamos a tener que se dificulta o se retrasa justamente el mecanismo de transporte. Y aquí tenemos que va a actuar aquellos sistemas o aquellos mecanismos de transporte pasivo o de transporte activo para el ingreso a través de ciertas membranas o ciertas barreras. Y de la misma forma tenemos el pH. Existe un sistema o un mecanismo de transporte y de cruce de barreras que se encuentra relacionada con el pH, y en estos casos lo que sucede es que se facilita y si existe una difusión facilitada en función del gradiente de pH, tomando en cuenta que muchas de las moléculas que son los fármacos activos se encuentran en estado ionizado, y en estos casos cuando se encuentran en estado ionizado, el pH juega un papel importante para la difusión de los medicamentos. De la misma forma, cuando nosotros hablamos de la disponibilidad tisular, es decir, el ingreso del fármaco en los tejidos para ejercer su acción en los órganos diana, va a estar muy ligado a la unión que puede darse con las proteínas tisulares. Las proteínas tisulares también juegan un papel importante, tomando en cuenta que esto puede ser parte del transporte activo a través de membranas, en lo cual el fármaco va a poder ejercer su acción en el órgano diana. Entonces aquí tenemos un esquema bastante, digamos, ilustrativo y general de todo el proceso de distribución del medicamento, que en primera instancia, como se observa aquí, viene a ser básicamente en el torrente sanguíneo en donde se distribuye en toda la extensión, digámoslo así, el fármaco, ¿sí? En primera instancia, puede realizarse este proceso de metabolismo, ¿sí? Que se realiza principalmente en el hígado, y a partir de esto se efectúa la biotransformación y en su regreso al torrente sanguíneo nuevamente se redistribuye y va a ejercer el mecanismo, ¿no? Va a ejercer la acción farmacológica. Y finalmente tenemos la eliminación, de lo cual uno de los principales mecanismos de eliminación de los fármacos es a través de los riñones, es decir, por secreción renal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el transporte sanguíneo de los fármacos, también existen factores que afectan, y vamos a redundar en algunos de los factores que nosotros hemos mencionado ya con respecto a las afectaciones que puede darse en estos mecanismos o sistemas de transporte y distribución de los fármacos.
Tenemos la parte química, es decir, las propiedades químicas del compuesto de la molécula, que habíamos dicho, en algunos de los casos son moléculas que se encuentran ionizadas y aquí juega un papel importante, y también el mecanismo o los procesos de biotransformación, ¿sí? Entonces va a depender mucho del tipo de compuesto, y también vamos a tener que el organismo, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ejercer acción del medicamento se va a relacionar directamente con el transporte sanguíneo. Y aquí tenemos el pH, que obviamente influye directamente en la ionización, en el grado de ionización de los fármacos. Si nosotros tenemos un pH adecuado, vamos a lograr una ionización adecuada del medicamento, y esto va a favorecer a los mecanismos de acción. Tenemos el metabolismo en el caso de que nosotros necesitemos que se lleve a cabo algún tipo de conversión, que principalmente son de tipo enzimático, y justamente la disponibilidad de las enzimas y de las diferentes isoenzimas o los tipos enzimáticos, los derivados de las enzimas, por ejemplo de la citocromo P450, vienen a jugar un papel importante en el metabolismo o en la biotransformación de los fármacos. Existen enzimas incluso que pueden realizar una inhibición de la acción del medicamento, y eso es lo que nosotros no deseamos. Entonces, son factores que afectan no solamente la acción, sino también al transporte. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que el transporte sanguíneo de fármacos es importante desde el punto de vista de que, en primera instancia, nosotros tenemos que existen órganos con un riego sanguíneo elevado, y que son aquellos órganos en los cuales, en primera instancia, el medicamento va a tener una distribución rápida, dentro de los cuales tenemos principalmente cerebro, corazón, riñones. Entonces, al tener un alto nivel de irrigación sanguínea en estos órganos, es donde principalmente o en donde en primera instancia se van a distribuir o se van a ubicar los fármacos. Y a continuación tenemos aquellos órganos con un riego sanguíneo reducido, en los cuales nosotros vamos a tener una distribución lenta. Aquí tenemos lo que son piel, músculo esquelético, tejido adiposo, en donde principalmente nosotros tenemos una irrigación a nivel capilar, y obviamente existe mayor cantidad de líquido tisular incluso, y esto va a retardar, digamos así, la distribución del medicamento. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando nosotros hablamos de el tiempo de acción de un medicamento incluso. El tiempo de acción va a estar ligado justamente a el nivel de irrigación sanguínea que pueda tener un órgano. Ese es uno de los factores importantes que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de el tiempo de acción de un medicamento, ¿sí? Entonces no es lo mismo si nosotros hablamos de que el medicamento debería ejercer su efecto en alguno de los órganos que tienen alta irrigación sanguínea, o en aquellos en donde el ingreso va a ser un poco más lento debido a la lenta distribución, e incluso debido a la interferencia, digámoslo así, de ciertos factores como la cantidad de tejido, si es tejido adiposo, si es músculo esquelético. Incluso requerirá en muchos casos una dosis mayor que se haya administrado. Entonces aquí tenemos estos factores. Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que, durante la distribución de los medicamentos, de los fármacos, esto se realiza a nivel plasmático, en donde la proteína plasmática va a unirse al fármaco, y dentro de las proteínas plasmáticas nosotros tenemos que principalmente la albúmina juega un papel importante en estos mecanismos de transporte sanguíneo. La albúmina es una de las que mayor afinidad a los fármacos tiene, y tiene dos sitios de acción, y justamente dos sitios de unión, perdón, y justamente gracias a eso es que se puede realizar una difusión activa a través del torrente sanguíneo, tomando en cuenta que la albúmina se encuentra en mayor proporción en la sangre. Sin embargo,
Aquí hay que considerar que existen factores que pueden influenciar incluso en el efecto del medicamento sin tener que estar relacionados propiamente con el medicamento como tal, sino más bien con este mecanismo de transporte a través de las proteínas. Y hablamos, por ejemplo, estados carenciales como los estados de desnutrición, en donde los niveles de proteínas plasmáticas, y en este caso de albúmina, son bajos, se encuentran disminuidos. También vamos a tener afectaciones en la acción que ejerce un medicamento. Entonces, aquí vamos a que el estado de salud como tal incluso va a afectar a la acción del medicamento. El estado de salud, ya vamos a ver adelante también, afecta desde el punto de vista de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los medicamentos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos tomar en cuenta muchos de estos factores para poder realizar, para poder nosotros investigar, digámoslo así, si fuera el caso, la acción inadecuada de un medicamento. Entonces, todos estos factores van a influenciar directamente y van a afectar en la farmacodinamia y la farmacoterapéutica y la acción terapéutica que se requiere que genere el principio activo administrado. Dentro de lo que nosotros hemos visto y relacionado sobre todo con el modo de distribución a través del tejido sanguíneo, a través de la sangre, nosotros tenemos modelos compartimentales con los cuales se busca de alguna manera interpretar o, digámoslo así, evidenciar aquellas diferencias que existen cuando nosotros visualizamos o cuando se procura controlar o investigar los tiempos, los mecanismos de acción de los medicamentos. Y aquí tenemos que existen tres compartimentos diferenciados. Un compartimento conocido como el compartimento central, que básicamente se trata del agua plasmática, agua intersticial e intracelular que tienen fácil accesibilidad. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Principalmente de el agua que se encuentra circulante a nivel plasmático, o como dice aquí, el agua intersticial e intracelular que tiene fácil accesibilidad, mientras que el modelo, o más bien dicho, el compartimento periférico superficial es aquel que se encuentra, digámoslo así, a continuación. Y cuando hablamos de a continuación, quiere decir que estamos hablando del agua intracelular poco accesible o que tiene una menor accesibilidad que el compartimento central. Y aquí hablamos de lo que es la piel, la grasa, el músculo, la médula ósea, ¿sí? Entonces, aquí nosotros hablamos de que en este compartimento periférico superficial va a ser un poco más difícil la accesibilidad y obviamente, como vimos hace un momento, va a ser un poco más retardado el ingreso del fármaco en este compartimento. Y finalmente tenemos lo que se conoce como el compartimento periférico profundo. El compartimento periférico profundo básicamente comprende lo que son los depósitos tisulares. Son aquellos lugares en donde el fármaco se une fuertemente y se libera con lentitud. Eh, Principalmente este compartimento tiene importancia cuando hablamos de aquellos fármacos de acción prolongada o de acción retardada, en los cuales lo que se busca es dar un mantenimiento de la dosis, o más, perdón, de la concentración del medicamento en el organismo de tal manera que se prolongue el tiempo de acción. Y esa es una de las cosas que se busca o se espera cuando se enfoca la acción del medicamento a través de el compartimento periférico profundo. Entonces, si nosotros observamos desde ese punto de vista la eh, relación de cada uno de los compartimentos en el proceso de distribución de los fármacos, tenemos que cuando administramos un medicamento, ¿sí? Y
lo observamos o lo visualizamos únicamente desde el punto de vista monocompartimental de un compartimento, nosotros vamos a tener una distribución completa y casi inmediata. Mientras que cuando la administración es bicompartimental, es decir, en los dos compartimentos, en este caso el central y el periférico superficial, nosotros vamos a tener un mayor tiempo que debe transcurrir desde la administración del medicamento hacia la distribución en los dos compartimentos. Mientras que el modelo tricompartimental, obviamente, y por lo que hemos visto, las razones que hemos visto, va a retardarse más incluso debido a que el medicamento, el principio activo, debe llegar a aquellos depósitos tisulares de los cuales va a liberarse con mayor lentitud o se va a unir más fuertemente el, el principio activo. ¿Sí? Dentro de las características de cada uno de los modelos que nosotros visualizamos, tenemos que el modelo monocompartimental, ¿sí? Principalmente ejerce efecto en el compartimento central, que es aquel en el cual en primera instancia todo fármaco va a distribuirse dentro de lo que es el compartimento central. Como decía, se distribuye rápidamente en el organismo debido a que al tratarse de el agua plasmática, si hablamos de que a través del torrente sanguíneo, se va a distribuir rápidamente en todo el organismo. En este caso, nosotros, si visualizamos este modelo monocompartimental, que viene a ser un modelo, por así decirlo, teórico e ideal, entonces nosotros hablamos de que la concentración plasmática del medicamento va a ser proporcional a los efectos farmacológicos, es decir, si nosotros subiríamos las dosis, incrementamos una dosis, obviamente el efecto farmacológico va a ser mayor, o a su vez, perdón, si disminuimos el efecto farmacológico, teóricamente sería menor. Entonces, esto es lo que explicaría el modelo monocompartimental. Sin embargo, debido a que el modelo monocompartimental no es del todo real, no es 100% real, no es lo que sucede a nivel biológico, nosotros tenemos el modelo bicompartimental. Y el modelo bicompartimental lo que nos habla es de que, además de que existe digamos, una distribución a través de todo lo que es el agua libre, ¿sí? O el agua de mayor accesibilidad, nosotros tenemos que ingresa también y juega un papel importante el compartimento periférico superficial, debido a que todos los órganos van a ser irrigados y eh, van a tener accesibilidad, digámoslo así, del fármaco. Y aquí justamente viene la diferencia entre el modelo monocompartimental y el bicompartimental, en donde la concentración plasmática y el efecto clínico, el efecto farmacológico va a ser diferente. Entonces, aquí nosotros vamos a observar que no necesariamente el hecho de que haya una alta concentración plasmática del medicamento o del fármaco, del principio activo, no significa que el efecto clínico, el efecto terapéutico va a ser mayor, ¿sí? Dependerá mucho de el tipo de órgano en el cual nosotros queremos que ejerza su acción terapéutica, el principio activo, y obviamente de acuerdo a eso nosotros vamos a poder dilucidar y determinar el comportamiento de el fármaco según este modelo bicompartimental. Entonces aquí observamos, como digo, un momento de la administración. Nosotros tenemos que después de la administración e incluso posterior al equilibrio de distribución, nosotros recién vamos a tener que existe una distribución total del medicamento, ¿sí? Entonces, a diferencia del modelo monocompartimental en el cual se asume que a través
del agua libre y de todo lo que es la irrigación sanguínea, ya se logra una distribución completa, ¿sí? Al no ser así, nosotros tenemos que en el modelo bicompartimental le encontramos un poco más de sentido debido a que existen órganos de menor accesibilidad. Y no se diga el modelo tricompartimental, que abarca los 3 compartimentos que hemos visualizado. ¿Y cuál es una de las características de este modelo tricompartimental? Presenta un efecto tardío, pero más prolongado debido a que existe un almacenamiento del fármaco en los tejidos. Aquí dentro de los factores que pueden afectar en este modelo tricompartimental es que la distribución del fármaco depende de la superficie corporal, de la grasa corporal, de la cantidad de masa muscular, la cantidad de agua, la concentración de albúmina que lo había manifestado. En los casos carenciales puede afectar en la consecución del objetivo, en este caso de llegar al modelo tricompartimental. Entonces, estos 3 modelos son aquellos que, digámoslo así, influyen directamente y van a afectar en los mecanismos de distribución de los fármacos y obviamente la acción del medicamento en los órganos diana. Existe una definición importante que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos de la distribución, además de los modelos compartimentales, que es en este caso el volumen de distribución, que se lo concibe como tal a la relación entre la concentración del principio activo en el organismo. Es decir, el volumen de distribución lo que nos da es aquel volumen de líquido en el cual nosotros podríamos, digamos, contener todo el principio activo en las mismas concentraciones en que se encuentra presente en la sangre o en el plasma. Entonces, el volumen de distribución, nosotros lo vamos a tener que puede ser afectado debido al mismo modelo compartimental, a la influencia de factores como justamente el pH, algunos de los factores, la química del medicamento mismo que hemos visto anteriormente. ¿Cómo nosotros determinamos el volumen de distribución? En primera instancia tenemos la cantidad total del fármaco que llega al organismo versus la concentración plasmática del fármaco en un momento determinado. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Nosotros vamos a determinar qué cantidad, qué volumen de sangre o qué volumen plasmático necesitaríamos nosotros para que el medicamento que ha sido administrado, la cantidad que ha sido administrada, se mantenga en esa concentración. Eso es lo que nos dice el volumen de distribución. Un concepto importante también es la velocidad de distribución. La velocidad de distribución es la velocidad, o más bien dicho, lo que se conoce como el tiempo medio que transcurre en que una concentración del medicamento disminuye a la mitad. Como nosotros observamos aquí en esta gráfica, si tomamos como referencia en un momento dado una concentración del medicamento, ¿sí? Y nosotros establecemos el tiempo y medimos el tiempo que tarda en que este medicamento disminuya su concentración a la mitad. Nosotros tenemos un tiempo determinado que se le conoce como el tiempo, perdón, sí, el tiempo medio en el cual vamos a generar, o más bien dicho, a disminuir la concentración del medicamento a la mitad. Y eso se le relaciona con la velocidad de distribución. La velocidad de distribución, obviamente, también es un factor que afecta a la concentración del fármaco a nivel plasmático. Si ustedes observan aquí esta gráfica, nosotros iniciamos con la administración de un medicamento, en donde la concentración plasmática debería ser la concentración máxima,
Y a medida que transcurre el tiempo, esta concentración plasmática va a ir disminuyendo. La concentración obviamente disminuye por todos los mecanismos por los cuales atraviesa el medicamento para ejercer su acción terapéutica, partiendo de los mecanismos de absorción, todo lo que es la distribución como tal, y aquí hablamos de la distribución desde el punto de vista de el modelo compartimental, ¿no? Si nosotros tuviéramos un modelo monocompartimental, es decir, si el fármaco se distribuye a nivel sanguíneo y ya es suficiente, entonces ahí no tendríamos esta pendiente, no tendríamos una disminución. Pero como nosotros hablamos de que los fármacos se comportan mediante un modelo bi y tricompartimental, entonces a medida que se da esa difusión a nivel de órganos y a nivel del segundo y tercer compartimento, la concentración plasmática va a ir disminuyendo, ¿sí? Además de eso y además de la difusión y de el ingreso a los diferentes compartimentos del medicamento, también tenemos los mecanismos de metabolismo y excreción. A medida que nosotros vamos administrando el medicamento, por obvias razones el medicamento va a ser eliminado. Entonces, esa es una de las razones también por las que vamos a observar este decremento o disminución de la concentración del medicamento. Entonces, todo esto está siendo afectado por la velocidad de distribución. Entonces, si la velocidad de distribución es mayor, obviamente la disminución de la concentración también va a ser mayor, ¿sí? Entonces, esos son factores que se relacionan directamente, son directamente proporcionales, por así decirlo, de forma teórica, porque tendríamos que aplicar aquí algunas otras consideraciones. Entonces, si hablamos de un modelo estático, sí lo podríamos considerar desde este punto de vista de que a mayor velocidad de distribución, obviamente la disminución de la concentración plasmática del fármaco va a ser más acelerada, ¿no? Aquí entra también una definición importante que les decía, que es la semivida, es el tiempo medio que necesita la concentración plasmática o la cantidad de medicamento en el cuerpo para disminuir a la mitad. Entonces, el transcurrir de esta concentración plasmática hacia la mitad de la concentración plasmática que hemos determinado en un inicio, esto se le conoce como la semivida o el tiempo medio de semivida. Por su lado, la biodisponibilidad viene a ser la cantidad de principio activo o de fármaco que alcanza a partir de la administración en una forma farmacéutica determinada para que el medicamento se encuentre en ciertas concentraciones a nivel sanguíneo, a nivel plasmático. La biodisponibilidad viene a estar relacionada directamente con todos los mecanismos de absorción, perdón, de liberación, absorción, distribución del medicamento para poder nosotros lograr tener una concentración adecuada a nivel plasmático, ¿sí? Y aquí tenemos que algunos de los factores incluso que mayor influencia tienen vienen a ser la solubilidad y la permeabilidad. La solubilidad viene a ser un factor que se lo controla durante el diseño de un medicamento para permitir que el medicamento como tal, en la forma farmacéutica que se le haya dado, tenga una mayor solubilidad y su absorción sea más efectiva. Y obviamente la permeabilidad se relaciona directamente con las características, por un lado, de la molécula, ¿sí? Porque en función del tipo de molécula y de sus características, nosotros vamos a poder tener una mayor permeabilidad, ya sea por los mecanismos de difusión facilitada, por mecanismos de difusión simple, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener que estos factores van a influenciar a la biodisponibilidad del medicamento. Una vez que nosotros
hayamos tenido una distribución del medicamento en los diferentes compartimentos, nosotros vamos a todo lo que es el metabolismo de los fármacos. El metabolismo de los fármacos se da justamente como parte de el proceso ya sea de eliminación o habíamos mencionado que incluso existen fases metabólicas que incluyen la producción de estos metabolitos que son los que van a ejercer la acción terapéutica. Y dentro de los factores que van a afectar al metabolismo de los fármacos tenemos la especie, es decir, el organismo, ¿sí? El tipo de ser vivo en el cual se ha administrado el fármaco, y en este caso hablamos de seres humanos, ¿no? Caso específico, va a depender del estado de salud, como habíamos dicho, se ha mencionado de que una persona en un estado de salud relativamente adecuado, sobre todo, por ejemplo, de que no haya una carencia nutricional de albúmina, por ejemplo, nosotros vamos a tener que esto va a favorecer la acción y obviamente el metabolismo de los fármacos. Tenemos algunos estados de enfermedad que pueden afectar al funcionamiento renal, hepático, entonces esto también va a influenciar el metabolismo de los fármacos. La genética es uno de los factores que no se pueden controlar, si bien es cierto, pero existe influencia, existe afectación por parte de la genética en el metabolismo de los fármacos. La edad y el género son factores que se ha demostrado que influyen en el metabolismo de los fármacos, tomando en cuenta que la edad contribuye directamente sobre todo en los mecanismos de metabolismo renal y hepático, ¿sí? Tanto el hígado como los riñones tienen un deterioro debido a la edad y al género y justamente son aquellos que van a ser afectados y obviamente van a disminuir la capacidad de metabolismo de los fármacos. A continuación tenemos la presencia de otras sustancias que pueden afectar, pueden ocasionar inhibición enzimática, por ejemplo, y desde ese punto de vista, tomando en cuenta que el metabolismo de los fármacos es principalmente de tipo enzimático, entonces nosotros vamos a poder tener, o más bien dicho, vamos a observar afectaciones debido a la presencia de ciertas sustancias que tengan este tipo de efecto de inhibición enzimática. Y las características del fármaco que habíamos dicho, no solamente en el metabolismo, sino en todo la integralidad del proceso de acción del fármaco, tiene que ver mucho las características como tal. ¿Sí? Eh, el metabolismo de los fármacos, el metabolismo de los medicamentos, viene a ser un proceso básicamente mediado por enzimas, ¿sí? Todo el metabolismo se basa en la acción de las enzimas. Es un proceso unidireccional, puede darse lugar en los riñones, en el intestino o en el hígado, ¿sí? El metabolismo viene a ser sistemas de detoxificación, ¿sí? Pueden ser mecanismos también de defensa y mecanismos de defensa en el sentido de que van a transformar las moléculas que pueden ocasionar un efecto específico en moléculas que ya van a ser inocuas, por así decirlo, digámoslo así. Y obviamente al momento que se da la transformación de los fármacos, en el caso de los lipofílicos, en moléculas que tienen una mayor afinidad por el agua, es decir, hidrofílicas, esto va a facilitar la eliminación ya sea por la orina o por la bilis, que son dos de los mecanismos más eh, frecuentes de eliminación de los fármacos. ¿Sí? El metabolismo de los fármacos se da en dos fases, obviamente fase 1 y fase 2, que generalmente se dan simultáneamente y vienen a ser complementarias la una de la otra, pero sin embargo pueden ser independientes. Obviamente el metabolismo es un proceso que va a requerir energía. Entonces,
En este cuadro hemos resumido las principales características de el metabolismo de los fármacos, de cómo y por qué, para qué se da el metabolismo de los fármacos. Y aquí tenemos que cobra una gran importancia las diferentes fases del metabolismo de los fármacos. Y tenemos que la fase 1 del metabolismo de los fármacos lo que hace es modificar los principios activos, modificar las moléculas para obtener grupos funcionales. Y de esta forma se obtienen moléculas más polares y reactivas, y esto se encuentra mediado por la acción enzimática que se encuentran principalmente en el hepatocito, ¿sí? En la fracción microsomal de las células. Entonces, los hepatocitos tienen una gran cantidad de enzimas derivadas del citocromo P450, de tal manera que estas enzimas van a ocasionar diferentes tipos de reacciones de fase 1, ya vamos a ver algunas de las principales, y obviamente esto va a facilitar el proceso de transformación de los medicamentos. En la fase 2, nosotros podemos observar que se puede dar lugar a la formación de conjugados, ¿sí? Y en este caso se requiere la participación de enzimas del tipo de transferasas, ¿sí? Y tiene como objetivo principalmente hacer que las moléculas sean más hidrosolubles y obviamente van a ser más fácilmente eliminadas en el organismo, tomando en cuenta que a través de los riñones, que es el primer, digamos, mecanismo de eliminación de fármacos, nosotros en la orina tenemos gran cantidad de agua y obviamente por esa consideración y por esa concepción, lo más fácil y lo más práctico va a ser que los fármacos se eliminen principalmente a través del agua. Y este es el objetivo de que la fase 2 convierta los fármacos en moléculas hidrosolubles. Aquí tenemos algunas de las reacciones tanto de fase 1 como de fase 2 que se dan principalmente. Aquí tenemos reacciones de oxidación, ¿sí? A nivel hepático tenemos diferentes tipos de oxidación que se dan. Tenemos también mecanismos no microsómicos, es decir, se pueden dar en otro tipo de células, en otros tejidos. Y aquí tenemos, por ejemplo, las oxidaciones de alcohol y aldehídos, oxidación de purinas. Tenemos también reacciones de reducción o de hidrólisis. Mientras que en el caso de las reacciones de fase 2, que vienen a ser reacciones de conjugación, tenemos reacciones de glucoronidación, acetilación, formación de ácido mercaptúrico, conjugación con sulfato, nitrógeno, oxígeno y sulfometilación. Y también tenemos reacciones de transsulfuración. Entonces, estas reacciones son aquellas que van a dar lugar a aquellas moléculas con mayor solubilidad en, en el agua, más hidrosolubles, de tal manera que se favorezca la eliminación correspondiente. Entonces, aquí tenemos que la excreción de los fármacos se va a dar por diferentes vías. En primera instancia tenemos la vía renal, que se da a través de tres procesos, de filtración glomerular, de secreción tubular y de reabsorción tubular. En los pulmones, por su lado, nosotros tenemos que los medicamentos o los fármacos que se van a eliminar principalmente son los anestésicos inhalatorios y obviamente estos fármacos van a seguir las leyes de los gases, ¿sí? Ley de difusión de los gases, y es por eso que los medicamentos que son administradas principalmente por vía respiratoria, se eliminan de la misma forma y por esta misma vía, que viene a ser el mecanismo más adecuado, por ejemplo, como se menciona aquí en el caso de los anestésicos inhalados. La vía hepatobiliar, nosotros tenemos que en esta vía se eliminan los fármacos que poseen un peso molecular alto principalmente, que no han podido ser eliminados o que resulta más complicado la eliminación por
por vía renal, ¿sí? Y finalmente tenemos otras vías por las cuales se eliminan los fármacos que tenemos del estómago, intestino y colon, que son principalmente aquellos medicamentos que ya sea no se absorben por vía digestiva o que simplemente son secretados directamente a través de las células de los enterocitos. De esta forma van directamente hacia el intestino y se eliminan por vía fecal. También existen ciertos fármacos que se eliminan en cantidades mínimas, en realidad tienen poca importancia la eliminación a través de saliva, sudor, lágrimas. Sin embargo, se han llevado a cabo estudios en los cuales sí se podría establecer una relación entre la cantidad de fármaco o de metabolito que se elimina ya a través de la saliva o sudor, a su vez lágrimas, y se podría establecer incluso una relación con la concentración del fármaco a nivel plasmático. Entonces, si bien es cierto, como digo, no son los mecanismos principales de eliminación de los fármacos, no lo podemos despreciar porque pueden ser mecanismos de correlación de la cantidad de medicamento eliminado versus la cantidad de medicamento que se encuentra presente en el organismo. Como decía, el principal mecanismo, la principal vía de eliminación de los fármacos es la vía renal, partiendo de que en primera instancia se da lo que es la filtración glomerular y a través de la filtración glomerular nosotros vamos a poder eliminar fármacos de peso molecular bajo, donde prácticamente son filtrados, ¿sí? A través del glomérulo y son prácticamente eliminados, digamos, en primera instancia a través de los túbulos. Sin embargo, recordemos que existe el mecanismo de resorción o de reabsorción tubular que se da tanto en lo que es túbulo conductor proximal y distal, de tal manera que nosotros vamos a tener la reabsorción de ciertos fármacos y esto también contribuye a el mantenimiento de la concentración plasmática de ciertos medicamentos. Entonces, si bien es cierto, a través de los riñones se puede realizar la eliminación, existe cierta porción de los fármacos que va a ser reabsorbido para justamente mantener la concentración plasmática. Es importante la excreción renal de los fármacos debido a que si nosotros realizamos ciertas modificaciones de las condiciones en que se lleva a cabo el proceso de filtración o más bien dicho de eliminación renal, nosotros podríamos facilitar o ocasionar una eliminación acelerada de los fármacos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que puede haber una resorción pasiva dependiente del pH. En este caso, por ejemplo, si nosotros ocasionamos que la orina se vuelva más alcalina, nosotros vamos a lograr que los ácidos débiles se eliminen con mayor rapidez y en mayor magnitud, en mayor concentración. Y de la misma forma, en el sentido contrario, si nosotros acidificamos la orina, vamos a ocasionar que las bases débiles se eliminen con mayor rapidez. Entonces aquí tenemos cómo se conecta, ¿sí? El mecanismo de excreción. Si nosotros observamos aquí, tenemos que en los riñones se realiza la filtración. Sin embargo, nosotros vamos a ver que mediante el mecanismo de reabsorción dependiente del pH puede hacer que los fármacos retornen a la circulación enterohepática y obviamente nosotros vamos a poder tener que van a existir, perdón, algunos metabolitos activos y obviamente puede ser contraproducente en ciertos casos, siempre y cuando el metabolito resulte tóxico y va a ser favorable si el metabolito se vuelve inactivo. Entonces, aquí observamos la complementariedad del proceso de eliminación renal conjuntamente con
la eliminación hepática o biliar. La excreción biliar y fecal, principalmente nosotros tenemos que, como dice aquí, la membrana canalicular del hepatocito posee transportadores análogos a los del riñón y estos secretan de manera activa el fármaco y metabolitos hacia la bilis. ¿Qué significa? Que en la bilis nosotros vamos a tener los metabolitos que van a ser eliminados y estos van a ser expulsados al aparato digestivo durante el proceso de digestión. De la misma forma, los enterocitos, como se había mencionado, pueden eliminar ciertas cantidades de fármaco directamente en el intestino, ¿sí? A nivel de tracto digestivo. Y de esta forma nosotros vamos a tener que va a poder ser ya sea eliminado o reabsorbidos mediante la microflora intestinal, mediante el proceso de hidrólisis enzimática, de tal manera que pueden retornar a la circulación mediante el mecanismo de reabsorción a nivel de intestino, ¿sí? Como decíamos, el propósito o el objetivo de esta reabsorción puede ser mantener la concentración o la presencia del fármaco y sus efectos, obviamente, o a su vez esto puede también tener un efecto indeseable, que es incrementar la toxicidad del fármaco en el organismo. Entonces, esto es y justamente lo que se ha abarcado con respecto al proceso de distribución y eliminación de los fármacos en lo que corresponde a todo el proceso farmacocinético y a la parte de los mecanismos de difusión de los medicamentos. Perfecto, doctor Marcelo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Estamos en la parte final de esta conferencia que le hemos compartido con usted a la distancia, pues agradecerle. Por el momento no tenemos inquietudes. Si de pronto nos puede dejar un mensaje final, doctor, estamos muy atentos a sus últimas palabras y pues para nosotros ha sido un gusto compartir estas jornadas con usted. Sí, muchas gracias. Finalmente, y de la misma forma como le dije al inicio, agradecerles por la invitación, por haberme permitido colaborar con ustedes y compartir un poquito, porque en realidad el tiempo es bastante corto, el tiempo es lo más preciado que tenemos y creo que lo poco que hemos logrado ver, espero que contribuya al conocimiento de las generaciones. Creo que estamos ahorita en un cambio generacional, pero soy un fiel creyente de que ese cambio generacional nos va a llevar a mejorar muchas cosas. Y dado todo lo ocurrido en los últimos tiempos a nivel mundial y con esta pandemia que tuvimos, nos hace repensar mucho y nos hace replantear todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Así que lo único que les recomiendo es que se cuiden y que obviamente mantengan las medidas de bioseguridad y las medidas de protección. Perfecto, doctor Marcelo, muchas gracias. A la distancia, pues desearle muchos éxitos. Ha sido un gusto haber compartido estas jornadas con usted y pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, estimado Marcelo. Y de esta forma estamos finalizando este cuarto día de conferencias. Vamos a colgar en este momento también para la plataforma de acá de Zoom el link para que se puedan registrar la asistencia de este cuarto día. Ya se encuentra también habilitado. Y por acá nos dice Yomar, excelente ponencia. Gracias, doctor, excelente ponencia. Gracias a todos ustedes por estar formando parte de estas jornadas. Colocamos el link de asistencia. En este momento pueden tranquilamente también completarlo y vamos a habilitarlos también para todas las personas que están aquí. Gracias, doctor Marcelo, que todavía está conectado con nosotros. De esta forma estamos finalizando este tercer día de conferencias. Gracias también a la doctora Olivia, que estuvo compartiendo con nosotros, Olivia Elizabeth Altamirano, el doctor Paul Fernando Cantuña, que también estuvo con nosotros de este cuarto día. Y recordarles, estaremos arrancando nuestro quinto día de conferencias este día, viernes 5, desde las 5 p.m. Les esperamos en la plataforma de Levens Capacitaciones. Ha sido un gusto y recordarles que tienen todavía nuestra super promoción para quienes desean certificarse. Gracias al Ministerio de Salud Pública, a nuestros amigos de SEM de la UTA, desde la ASO de la UTA, CUBAP de la Universidad Central del Ecuador, la Asociación de Química y Farmacia de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, los amigos de la Facultad de Alimentos y Bioquímica de la Universidad Técnica de Ambato, Medical Brains,
y principalmente Centro Universitario Azteca. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos despidiendo, les dejamos de aquí habilitado el link para que ustedes tranquilamente puedan registrar su asistencia y nos estamos viendo el día de mañana. Para las personas de la transmisión, gracias por estar con nosotros y una muy bonita noche. Felicitaciones.